¿Qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre a esta hora. Soy Yanane Villanueva y esto es Noticias Repretel. De inmediato al detalle de las noticias, una nueva alerta se decretó desde este jueves para el Caribe y también el Valle Central por el empuje frío número 4. El Pacífico Norte también está bajo vigilancia. Nuestro compañero Gustavo Díaz tiene la información. Gustavo, adelante. No es para menos, Yenani, de hecho que este empuje que se está formando en el norte del Mar Caribe no solamente hace percibir bajas temperaturas, sino ráfagas de viento que en este caso en las zonas bajas, por ejemplo, donde nos encontramos, vienen a generar aproximadamente ráfagas entre los 40 y 60 kilómetros por hora. Reflejo de esto es lo que sucedió esta tarde, después de las 2 en la localidad de Paseo Colón, justamente cerca del centro Colón, en donde los vientos incluso provocaron que la rama de un árbol cayera sobre una acera, poniendo en riesgo a las personas que en ese momento podrían estar transitando por este lugar. Si hablamos de las zonas altas de nuestro país, la cordillera de Talamanca y la cordillera de Guanacaste, a esta hora precisamente está registrando ráfagas que van entre los 70 y los 80 kilómetros por hora. Ya hablar de eso son fuertes vientos, y eso también se vino a reflejar precisamente en el Valle Central, como lo fue propiamente el sector de San José. Así se ve, por ejemplo, la zona de Barrio Cuba, que también registró incidentes importantes, al menos en cuanto a lo que era la vigilancia de los fuertes vientos en este sector, y es de esa manera que también se logran captar estas imágenes. Además de Barrio Cuba, en donde se logran observar cómo las ramas de los árboles ya comenzaban a registrar estos vientos considerables a esta hora. También en el sector de La Uruca se dieron situaciones muy similares, en donde el viento se ha logrado percibir, las temperaturas comienzan a ser aún más bajas, y es por eso que se ha decretado esta alerta importante, que al menos en la zona del Caribe, donde ya hay una acumulación de agua muy significativa, y la zona norte de nuestro país estarían registrando una alerta amarilla. La situación para el Valle Central y el Pacífico Norte viene a darse con una alerta verde, principalmente por los vientos. Esta fue la situación que se vivió en San Isidro de Heredia, en donde sabemos que por la cercanía con el Parque Nacional Braulio Carrillo es una localidad que desarrolla también vientos importantes, dado la gran cantidad de bosque que se encuentra rodeando a esta zona, y por eso los vientos se percibieron así, muy cerca de allí, la ruta 32. Esto fue lo que en horas de la tarde se logró registrar precisamente en esta carretera, que ya contabilizaba el cierre número 27 la mañana de este jueves, y que logró de alguna forma ser reabierta pasado el mediodía, luego de que en horas de la madrugada, como observamos en esas imágenes, cayera material importante que tuvo que ser sujeto a una evaluación por parte de los expertos durante la mañana. La recolección de ramas que también cayeron, esto no solamente fue por la lluvia, sino que ya es porque el viento está generando algunas importantes ráfagas que vienen a este momento a descender con ramas que desde los árboles incluso pueden poner en riesgo a los mismos conductores, y por eso se cerró. ¿Cómo ha estado la zona del Caribe Norte, propiamente el sector de Río Jiménez? Estas son las imágenes que hemos logrado obtener en horas de la tarde. Las Lomas, muy cerca del sector de Los Ángeles de Río Jiménez, registró estos anegamientos importantes en la carretera, que obligaba solamente a que algunos vehículos de alto alcance, camiones principalmente, fueran los que pudieran transitar por algunos de estos sectores, mientras que los vehículos livianos no tenían esa misma posibilidad debido a la cantidad de lluvia importante que se vino a registrar. Y eso me da pie para darles a ustedes un dato muy significativo, porque la saturación de los suelos en los alrededores de Pocosí, de Siquirres y de Matina está en este momento con una acumulación por ahí del 95%, principalmente en las cuencas cercanas a Limón, y también en la costa con una saturación del 85%. ¿Cuánto llovió en Guapiles esta tarde? Veamos.
lluvias hacen que incluso la Comisión Nacional de Emergencias esté decretando esta tarde, por ejemplo, la alerta amarilla en la zona del Caribe por las lluvias principalmente, en la zona norte por lluvias y los fuertes vientos con ráfagas muy considerables, mientras que la alerta verde en el Valle Central por lluvias que no son tan intensas, pero que sí reflejan incluso hoy al mediodía algunos parámetros importantes de descenso de agua desde las nubes, mientras que también las ráfagas han sido un valor importante para esta zona de nuestro país, como lo es el Valle Central y el Pacífico Norte, por medio de ráfagas fuertes, pero también el oleaje es lo que ha llevado a decretar precisamente estas alertas. Vinimos a la Cruz Roja para conocer cuáles son los protocolos y ante este tipo de alertas lo que se debe seguir con respecto a las eventuales incidencias que esto pueda ocasionar. Don Mariano Gómez, jefe de atención de desastres de la Cruz Roja, es quien en este momento nos atendió para poder explorar un poco cómo se está generando esa comunicación entre la Comisión de Emergencias y la Benemérita. La Cruz Roja Costarricense tiene un plan de respuesta ante emergencias y desastres que responde ante las declaraciones de alerta de la Comisión Nacional de Emergencia. Ante estos niveles de alerta, que ya sean pues verde, amarillo, naranja o rojo, la Cruz Roja Costarricense responde en su plan con diferentes tipos de acciones para preparar la mejor respuesta posible ante el incremento en los incidentes que requieran algún tipo de respuesta. Tomando en cuenta que ante los fuertes vientos ocurren incidentes que involucran caídas de tendido eléctrico, caída de postes, caída de árboles que pueden ocurrir sobre vehículos o sobre personas o que incluso obstaculicen el paso y dejen hasta comunidades aisladas temporalmente. La Cruz Roja Costarricense mantiene sus equipos alertas, hace un conteo minucioso y establece canales de información especiales para poder mantener un seguimiento riguroso ante esos incidentes y brindar la mejor respuesta posible. Vean este dato muy importante, en las últimas 6 horas se han acumulado entre 30 y 60 milímetros de agua en la provincia de Limón, siendo más extremistas un 80 al menos en cuanto a la cantidad de milímetros acumulados en la zona de Tortuguero. Y es que en los últimos días se han registrado más de 80 incidentes por inundaciones en el Caribe de nuestro país. Expertos señalan que la influencia del fenómeno al norte del Mar Caribe se mantendrá con vientos alisios acelerados en toda América Central. Como resultado se prevén ráfagas de viento y un constante aumento de humedad, principalmente para el Caribe. Esas lluvias se han registrado desde la noche de este miércoles, las cuales ya han provocado una saturación de suelos y presentado inundaciones y crecidas en ríos y quebradas. Entre las zonas más afectadas están los cantones de Sarapiquí, Guápiles y Guásimo, donde las lluvias no han cesado. Y así cada 2 años se está llenando aquí. El año pasado, por este mes de diciembre, el mes de diciembre nos fuimos a pique, aquí. Pero hoy, digamos, está comenzando a llenar. Pero cuando esto se llena, aquella casita se va a pique ahí. Sí, claro, quedan aislados. Unos inundados y otros aislados, porque los aislados porque no pueden salir. Porque si la municipalidad aquí construyera un metro más de material, esa gente podría salir fácil. ¿Ves? Pero nunca lo hacen, ¿no? La saturación de los suelos se presenta con un aumento importante en las cuencas en los alrededores de Pocosí, Siquirres y Matina, con valores arriba del 95%. El Cantón Central de Limón también ha sido de los más afectados, con más de 60 viviendas con daños por el nivel del agua. Afectaron viviendas y carreteras en comunidades como El Embaco, Barrio Limoncito y Cieneguita del Cantón de Limón. Según los reportes, este tipo de anegaciones fue principalmente provocado por el colapso del sistema de alcantarillado y el desbordamiento de la quebrada Chocolate. Debido a la incidencia del empuje frío 4, es que la Comisión Nacional de Emergencias determinó elevar la alerta amarilla para todo el Caribe y la zona norte, y verde para el Valle Central y el Pacífico Norte, ya que se prevé que el efecto sea incluso durante el fin de semana. Esto por el aumento de lluvias y vientos. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, la influencia del empuje frío número 4 va a traer más humedad para el país y se prevén ráfagas de vientos. Según la información emitida, se esperan más lluvias en la zona norte y el Caribe y en menor intensidad para el Valle Central. El llamado de los expertos es a mantenerse alerta
en caso de que viva en zonas propensas a inundaciones y tener siempre referencia del aumento de los niveles del agua. Hay vecinos en el Caribe Sur que no la están pasando nada bien. Y es que hay una vía que comunica precisamente Limón con las zonas altas de Talamanca. Pueblos que son principalmente productores agrícolas. Y es por eso que hay un hundimiento que está muy cerca del río La Estrella, apenas a 20 metros, que desde el domingo anterior viene provocando un aumento y una amplitud que preocupa muchísimo a los vecinos de esa zona. Incluso en este momento los tiene con una incertidumbre sobre lo que pueda ser un aumento en el daño de este hundimiento que no les permitiría una circulación ya un poco más fluida para ellos, e incluso el acceso a estas localidades viene a ser todavía más difícil, sobre todo tomando en cuenta lo que nos decía el presidente de la Comisión de Emergencias, don Alejandro Picado, que se prevén algunas lluvias importantes en esa zona, y de allí que los mismos vecinos están pidiendo una intervención inmediata sobre ese hundimiento. Nosotros trabajamos con la calle, digamos que esté bastante mejor. Nosotros tenemos un carrito y vamos a trasladarlo en el paso. Entonces, el paso, digamos, como que la MUNI venga y que les dé una solución. Pero sí, y en realidad que estamos mal así. De hecho, ¿cuál es el panorama para este próximo viernes con respecto a estas condiciones? ¿Sentiremos bajas temperaturas? Va a continuar. Las lloviznas en algunos sectores intensas también se van a presentar. Ese es el panorama que en este momento se está desarrollando con respecto a las previsiones que tiene el Instituto Meteorológico Nacional para este próximo viernes, principalmente lloviznas en sectores debido al paso de este empuje frío número 4 que ya está haciéndose sentir en estos sectores de nuestro país. Los vecinos del Pacífico Norte, del Valle Central y la Cordillera de Talamanca también estarían registrando ráfagas importantes. Les hablaba de 80 kilómetros, no es poco, son vientos que se sienten y que se perciben con temperaturas bastante bajas y una sensación de frío que todavía aumenta mayormente con estos vientos soplando de una forma más intensa y una saturación superior a los 90% de los suelos en estas regiones pone todavía más en la mira estas zonas que están en la alerta que ya decretó la Comisión Nacional de Emergencias. Se mantiene el paso del empuje frío número 4 sobre el norte de la región y esto ocasiona elevados niveles en la presión atmosférica sobre la cuenca del Caribe y al mismo tiempo un patrón ventoso hacia nuestro país. Estas condiciones de viento acelerado generan la incursión de humedad proveniente desde el Mar Caribe hacia el territorio nacional, provocando condiciones nubladas y lluvias de variable intensidad tanto en la provincia de Limón como también hacia la zona norte. Cuando se activa una alerta, ya sea amarilla, verde, bueno, la amarilla es todavía con una mayor vigilancia, también se activan los comités locales de emergencia, quienes a diario y también minuto a minuto emiten información importante para que las autoridades puedan de alguna forma también tomar decisiones importantes, e incluso en nuestro país se han instalado 500 diferentes puntos en donde se recibe información después de que se emite una alerta. Yenani. Y muy importante estar al tanto de lo que dice la Comisión Nacional de Emergencias y para eso estamos nosotros aquí, Gustavo. Pero hablemos también de infraestructura y específicamente de la Ruta 32, porque precisamente con las lluvias esta ruta vuelve a cerrar 27 veces, si no me equivoco, es la cantidad de oportunidades que se ha cerrado. ¿Qué nos espera? ¿Cuál es la recomendación, Gustavo? Lo que nos espera es un suelo bastante débil porque han existido, ya conocemos, las detonaciones en algunos kilómetros importantes de esta ruta, pero ahora juega un papel muy importante el viento y es lo que está provocando incluso este último cierre, el número 27, usted muy bien lo decía, porque algunas ramas cayeron directamente a la carretera. La Policía de Tránsito va a estar
haciendo recorridos durante la noche, durante la madrugada estarán pendientes principalmente con los transportistas, quienes son los que llevan esa primera información una vez que se topan a las patrullas con los respectivos oficiales de tránsito. Y esto de cara a las próximas horas, altas horas de la noche y las primeras de este viernes en la madrugada, con el fin de hacer evaluaciones importantes y que no se repita una situación como la de esta madrugada, eso de las 2, que cayeron algunas ramas, principalmente protegiendo la integridad de los conductores. En horas de la mañana se realizarán recorridos por parte de la Policía de Tránsito de cara a observar cómo están los paredones, cómo están los árboles y también, por supuesto, el paso de este empuje frío que prácticamente va a mantener a las autoridades muy vigilantes de la ruta más complicada, de mayor riesgo y también que le genera más dolor de cabeza a los conductores, principalmente a los transportistas de carga. Yenari. Y es muy importante también que las autoridades comprendan que los conductores pierden todas las oportunidades que se cierra y que no hay una solución definitiva. Hablemos, Gustavo, de las rutas alternas, la importancia de no bajar la guardia. Por ejemplo, Turrialba, que es una ruta muy estrecha, el tráfico que esto implica por el cantón central de Cartago. Si hablamos hacia Vueltecúper también, es decir, son puntos que aunque se toman como rutas alternas, son peligrosos también. Ahí vale la advertencia a los conductores. Veámoslo así, Yenani, de hecho que si recordamos hace algunos años en la ruta número 10 por el sector de Turrialba, cerca del Catie, producto de los fuertes vientos, una vez cayó un árbol sobre una buseta provocando muertes. En este momento también es una ruta por Turrialba, llegar a Siquirres y a Limón, que está siendo debidamente vigilada porque con los vientos fuertes hay grandes y extensiones de montaña alrededor de esa ruta que también pueden estar generando algunas incidencias importantes. Ya nos lo decía don Marcelo acá en la Cruz Roja, que ellos están muy vigilantes de eso. Veamos el elemento de Barablanca, por ejemplo, también, que llega hasta el sector de Sarapiquí. Es una ruta, usted muy bien lo dice, muy estrecha, rodeado de montaña y que también en algún momento la carretera húmeda, porque está lloviendo y los vientos podrían generar complicaciones importantes, y de allí que los transportistas prefieren muchas veces esperar el tiempo a que se abra la ruta 32 y no jugársela, por decirlo de esta forma, yéndose por estas otras rutas que de alguna forma no dejan de ser riesgosas, y quienes sí se animan a pasar por allí son los vehículos livianos. Gracias, Gustavo. Bueno, todas implican un riesgo, sobre todo cuando hay lluvias, fuertes lluvias, y hay movimiento de tierras y posibilidad de deslizamientos. Vamos a otro tema, porque Alajuelita suma ya 4 asesinatos en menos de una semana. Esto es un punto caliente que va y viene. Le hablamos de los 2 homicidios más recientes que ocurrieron este jueves en Concepción Abajo y en la urbanización La Chorotega, cerca de un kinder. Sheila Paniagua, ahí está ya con todos los detalles de lo que implica para esta comunidad tan golpeada, no solo por esto, también por otras razones, la falta de agua que ha sido recurrente además en esta comunidad. Una seguidilla de asesinatos es lo que registra el cantón de Alajuelita. Ya lo decía usted, los hechos más recientes ocurrieron este jueves en Concepción Abajo y también en la urbanización La Chorotega. Y le vamos a hablar de este último porque los vecinos están completamente llenos de temor debido a que esta balacera que deja a un joven de aproximadamente 20 años fallecido ocurre cerca de un kinder donde todavía estaban niños. Según lo que ellos indican es que, bueno, temen por la seguridad de estos menores y que se conviertan en víctimas colaterales. En menos de una semana, Alajuelita registra 4 asesinatos. Vemos que 2 de ellos incluso suceden este jueves. Los jóvenes son los que están siendo asesinados. Son víctimas entre los 18 y 22 años. Las disputas por territorio entre bandas rivales dedicadas a la venta de drogas desencadenaron una nueva ola de violencia en Alajuelita. En menos de 12 horas se registraron 2 homicidios, uno en Concepción Abajo y otro en la urbanización La Chorotega.
En este último sector, a plena luz del día, los vecinos se alertaron al escuchar varias detonaciones de arma de fuego. Los disparos fueron dirigidos contra un joven de 20 años, quien murió en el lugar a causa de los impactos. Lo que escuchamos nosotros fue los balazos. Bajó una moto rápido, se escucharon los balazos y después volvió a subir. Ya después se vio donde pasó la policía y todo lo demás, la ambulancia y todo. Pero sí es bastante preocupante porque ahí hay un kinder y todavía estamos en lecciones, y entonces eso es lo que nos preocupa a nosotros los vecinos de por acá. Los vecinos preocupados porque en el lugar donde se dieron los hechos hay un kinder y temen que por esta ola de violencia los niños se conviertan en víctimas colaterales por una bala perdida. Se echa, yo lo calculo como de 15 para arriba. Lamentablemente duele, pero ya no sabemos de verdad esa incertidumbre tan fea cuándo se va a acabar. Yo creo que no, esto no es de acabar nunca. Preocupante, como le digo, porque los niños se ponen aquí a jugar en las calles y tanto homicidio que ha habido, tanto crimen, y que también va uno pasando en el momento menos indicado y pasa eso y ahí lo puede salir uno también perjudicado. Con respecto al otro caso ocurrido en Concepción Abajo de Alajuelita, la víctima tenía 19 años. Según OIJ, habría sido abordado por varios sujetos que le dispararon en al menos 15 ocasiones con un arma 9 milímetros. En el sitio recolectaron 7 indicios balísticos. Iniciando esta semana en San Felipe, en el sector Tiribí, un joven de 22 años fue asesinado a balazos en una alameda. Y en ese mismo lugar, un joven de 18 años fue asesinado el jueves anterior, también a balazos. Datos del OIJ revelan que Alajuelita registra cerca de 40 asesinatos. ¿Qué está pasando en este cantón? En razón de la lucha entre estos grupos, primero la lucha interna dentro del grupo de los Lara y la lucha que ha habido de muchas otras organizaciones para efectos de adueñarse de los puntos de venta de droga. Recordemos que ese es el factor explicativo de por qué se está dando esta lucha fratricida entre esas bandas. Las autoridades manejan estos hechos violentos como ajuste de cuentas. Si vemos, ya el país contabiliza 794 asesinatos en este 2025, 4 más en comparación al año anterior. Y vemos cómo el país cada vez se acerca más a los 800 homicidios y esto es la preocupación de las autoridades, pues espera que el año finalice con la misma cantidad de asesinatos o incluso hasta más que la del año anterior. Con Sheila Paniagua a las 7:19, porque un robo frustrado, un asesinato y 2 detenidos. Esto dejó una balacera en Cahuita, en Limón, y una de las protagonistas es la hija de alias Pecho de Rata. La policía decomisó armas, trasladó a la fiscalía al yerno de Edwin López. Pero ahí está Sheila con todos los detalles, nos cuenta qué es lo que pasó y además ¿en qué operación también se sitúa esto en el Caribe? Bueno, y es que el organismo de investigación judicial está investigando este aparente intento de robo en la propiedad de la hija de alias Pecho de Rata, uno de los extraditables que en este momento pues está enfrentando este proceso requerido por los Estados Unidos por narcotráfico. Resulta de que aparentemente en horas de la madrugada 3 sujetos habrían ingresado a la propiedad de la hija de alias Pecho de Rata a realizar un robo. Ellos se percatan, los dueños, tanto la hija como el yerno de Edwin López, se percata de la presencia de estos sujetos, llegan al lugar y cuando se percatan incluso de que están estos sujetos cerca de la propiedad, inicia un tiroteo. Bueno, muere una persona, un joven de aproximadamente 20 años y además 2 personas quedan detenidas, entre ellas el yerno de alias Pecho de Rata. Los disparos despertaron a los vecinos a las 2 de la madrugada.
Lo que se observó en cámaras de video llevó a una mujer y a su esposo hasta una casa de su propiedad y encontraron las puertas abiertas con ladrones armados. La mujer de apellidos López Tindal es hija de Edwin López Vega, alias Pecho de Rata. Su esposo de apellidos Cameron González habría disparado contra uno de los aparentes ladrones. Así lo confirmó el OIJ. Entra a la vivienda, encuentra algunas cosas ahí como removidas. Posteriormente o casi instantáneamente se escucha un gritos de la femenina que quedó en el vehículo. Al salir se encuentra a varios sujetos armados y se da un intercambio de disparos. El fallecido fue un joven identificado con los apellidos Rodríguez Caravaca, alias Periquito. Tenía a su lado un arma de fuego y recibió 3 disparos. Por eso la policía trasladó al Ministerio Público al yerno de Pecho de Rata. Obviamente tiene que ser presentado a la Fiscalía para que determinen su situación jurídica, para determinar cuál es si la versión que él indica, si los testigos y todo lo que él hizo ver al momento de la situación de la crisis, si son coincidentes sus versiones. En la escena la policía decomisó 2 armas largas y detuvo a un hombre de apellidos Duarte Salazar como sospechoso también del aparente robo. La policía realizó operativos en carretera. Ante lo que sucedió, Noticias Repretel contactó al abogado de Edwin López, quien se refirió poco al acontecimiento. Con un sentimiento de protección, de que estas situaciones que está enfrentando él no los perjudique a ellos, que todo lo que sale a la luz eventualmente sea cierto o no, que no les perjudique propiamente a sus hijos, que es el temor de don Edwin siempre con estas situaciones que se han ventilado. El Ministerio Público determinará las medidas a tomar en contra del yerno del extraditable. Bueno, el fallecido presentaba al menos 3 impactos por arma de fuego, 2 en el pecho y 1 en el glúteo. Siete y 26 minutos. También se cataloga histórico. Las autoridades decomisan el mayor cargamento de cocaína en aguas del Pacífico de nuestro país. En una de las pantallas al inicio de este pase veíamos la cifra y ahora con nuestro compañero Hernán Barrantes nos da no solamente la cifra, sino lo que implica esta operación. Además, en esta comunidad hay indignación por la agresión de la que fue víctima una mujer. Los temas, adelante, los tiene Hernán. Yanani, estamos en el cantón de Golfito, que fue el epicentro de estas noticias y que han mantenido pues mucha atención debido a todo lo que implicó la atención de estos casos, sobre todo en el caso relacionado con este importante decomiso de drogas que ha dado las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública en conjunto con autoridades del guardacostas de los Estados Unidos. Y es que es el mayor cargamento de drogas decomisado en aguas costarricenses en la historia del país. Eso sí, este es el segundo cargamento más importante decomisado en toda la historia del país, ya que otro de mayor cantidad de droga fue decomisado en un furgón que tenía como destino Europa, y esto fue en el año 2020. Lo vemos en la siguiente información. Tras casi 2 semanas de recorrido, este jueves atracó en Golfito esta fragata del guardacostas de los Estados Unidos. En ella eran trasladados estos 2 sujetos de nacionalidad colombiana. Además, el mayor cargamento de cocaína detenido en aguas costarricenses en la historia del país. 4.346 kilos. La droga era transportada en una lancha rápida que fue hundida tras la captura. La detención tuvo lugar a 180 millas de la costa frente a Golfito, unos 300 kilómetros. Gran mensaje ante los grupos de narcotráfico de la complejidad y dificultad que tienen por su paso por nuestros mares territoriales. Este nuevo cargamento es el segundo en importancia en la historia del país. Los otros 2 fueron hallados ocultos en contenedores que tenían como destino Europa y fueron incautados en Limón. El cargamento está valorado
en varias decenas de millones de dólares. Es uno de los golpes contundentes dados al narcotráfico internacional gracias al trabajo conjunto. Este vendría a ser el mayor decomiso en el tema marítimo. Esto refleja el trabajo que se viene realizando desde el Ministerio de Seguridad Pública. Sí se han dado algunos decomisos en contenedores, contaminaciones, pero aquí lo importante es que esto no es una acción aislada, sino es de un trabajo programado, planificado y estratégico que se desarrolla desde el Ministerio de Seguridad Pública, que integramos las diferentes unidades y que estamos poniendo a disposición el tema de la inteligencia para conseguir y establecer cuáles son los objetivos que tenemos nosotros. La llegada a puerto del cargamento obligó a realizar todo un dispositivo de seguridad. Participaron la PCD, Guardacostas, Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal, Unidad Especial de Apoyo, Fuerza Pública, todo bajo la coordinación de marines norteamericanos. En efecto, digamos, mucha gente ha dicho que nuestro guardacostas salió de Draque, más bien todo lo contrario, estamos operando acá desde Golfito, en vez de uno, con 2 grupos interceptores, en vez de un buque nodriza de 110 pies, ahora tenemos 2 buques nodrizas, ese de 110 más otro de 85, es decir, estamos mejorando nuestras capacidades navales y eso se nota en una mayor incautación de droga en el Pacífico Sur de Costa Rica. El caso se mantiene en investigación para determinar de qué sector de Colombia salió y a qué cartel estaba destinado. Si bien en este momento son 2 personas detenidas, ahorita tenemos que hacer algunas diligencias propias con los detenidos. Aparte de eso, tenemos que realizar el conteo de la droga para tener un número ya exacto. Tenemos que embalarla, garantizar la cadena de custodia y presentarla ante las autoridades judiciales. Según se conoció, la embarcación destruida zarpó junto a otras 2 cuyo paradero es desconocido. Además dejó ver el cambio en rutas implementado por los narcos para tratar de evadir a los... Además dejó ver el cambio de rutas implementados por los narcos para tratar de evadir a las autoridades. Tenemos que hablarle también de estas imágenes que les estamos mostrando, ocurridas el pasado martes y que han generado mucha reacción, sobre todo de malestar, de indignación debido a lo que fue blanco esta mujer por parte de este sujeto. Tenemos que indicar que en las últimas horas hemos logrado determinar nueva información sobre este caso. Uno de ellos es que ella, la víctima de 40 años, ha permanecido hoy todo el día bajo la custodia de las autoridades policiales del OIJ para ser examinada, para presentar la denuncia correspondiente y demás, ya que ella presenta lesiones importantes en su rostro. También que el agresor fue su compañero sentimental durante mucho tiempo, eso sí, ya tenían algún tiempo de haberse dejado y esto habría sido parte de lo que motivó a que ocurriera este hecho tan lamentable. Así lo detallamos en la siguiente información. Este es el sitio donde ocurrió una brutal agresión a una mujer. El sujeto intercepta a la víctima y le impidió avanzar. Tras unos segundos ocurre esto. No. La víctima es Linet Fuentes Jiménez, de 40 años, quien resultó con heridas de consideración en su rostro. El hecho ocurrió frente a la antigua delegación de la policía en el barrio La Esperanza de Río Claro, Guaycara de Golfito. Me pegó. Si quiere, ven, déjeme decirle, donde la agarró la bicicleta le hace, la tiró así, y la agarró y le metió bueno aquí, y por aquí le dejó toda borateada. Y llegó un muchacho, la salvó y me dice, no, va a llevar al hospital. No, tranquila, yo no voy a ir al hospital, me dice. Yo voy a estarme así, me dice. Entonces me fui, estaba una muchacha allí, una muchacha allá. Me dice, no, me dice, digo, la muchacha, ¿de quién es esa bicicleta? Es de mi cuñada, de la muchacha que la golpeó. Digo, no, ya se perdió, me dice. El hecho ocurrió el martes por la noche. Este miércoles fue llevada a la delegación de la Fuerza Pública para conocer detalles del sospechoso que está en fuga y que en un tiempo fue su compañero sentimental.
y este jueves oficiales de OIJ la trasladaron desde su casa para llevarla a examinar y proceder con la denuncia correspondiente. Cualquier persona debería ser sancionada fuertemente por la legislación costarricense, y también invito a toda la población costarricense, en el momento en que sepan de alguna agresión o alguna mujer que está siendo víctima, no lo permita y ponga las respectivas denuncias ante las entidades correspondientes para que ellos tomen las cartas del asunto, ¿verdad? El caso ha generado malestar e indignación entre la ciudadanía. Este 2025 registra 33 femicidios. Es importante que la ciudadanía, aquellas personas que conozcan el lugar donde estaría ocultándose esta persona que está en fuga, que perpetró esta vil agresión, den información de manera confidencial a las autoridades para que se pueda detener lo antes posible, ya que es considerado peligroso y violento sin duda. Así que cualquier información de manera confidencial. Muchísimas gracias, Hernán. Se espera siempre el apoyo de la ciudadanía en estos casos. Y recuerde, primer paso, poner la denuncia. Hacemos una pausa, regresamos. Muchas gracias por acompañarnos. La Caja de Seguro Social va a iniciar la vacunación contra la fiebre amarilla la próxima semana. En más de 20 áreas de salud no es necesario estar asegurado. Tracy Morales tiene el reporte. Así como usted lo menciona, buenas noches. A partir de la próxima semana va a estar disponible la vacuna gratuita contra la fiebre amarilla en 23 establecimientos de salud de la Caja. La persona interesada tiene que tener como requisito fundamental un viaje a Colombia ya programado con boleto en mano, y también no necesita un seguro de la Caja Costarricense. Veamos. Para recibir la vacunación contra la fiebre amarilla de la Caja es necesario presentar la cédula de identidad, llegar a cualquiera de las 23 áreas de salud de la Caja, tener entre 9 meses y menos de 60 años, presentar boleto aéreo a Colombia con fecha de viaje entre el 15 al 31 de diciembre. A partir del 2 de diciembre, la Caja Costarricense de Seguro Social dará inicio a la vacunación contra la fiebre amarilla. Recordemos que esta vacuna recientemente en el mes de octubre quedó incluida dentro de un esquema de vacunación especial. La persona puede presentarse a cualquiera de estos vacunatorios, independientemente del lugar donde viva. Son 23 establecimientos a lo largo y ancho. Cada región tiene establecimientos definidos. Por ejemplo, la región de Chorotega, o lo que es Guanacaste, tiene Santa Cruz, Liberia y el área de salud de Cañas. En la parte de lo que es la provincia de Limón, van a estar vacunando en el área de salud de Limón y área de salud de Guápiles. Lo que es la zona norte del país va a estar vacunando área de salud Fortuna, área de salud Ciudad Quesada. En lo que es la parte sur del país propiamente, área de salud Corredores, área de salud Pérez Celedón. Y después tenemos también el Pacífico Central, que es el área de salud San Rafael y área de salud de Garavito. Luego, posteriormente, tenemos ya una vacunación más centralizada, ¿verdad? Lo que es el Valle Central, donde tenemos 12 áreas de salud que van a estar vacunando en ese momento. La vacuna debe colocarse 10 días antes del viaje. En este caso no aplica si la persona está asegurada o no asegurada, igualmente se vacuna porque hay todo un tema de riesgo, lo establece también la ley, y hay un acuerdo de comisión que en este caso los viajeros tienen que estar debidamente vacunados. Dichosamente, Costa Rica no tiene brotes de fiebre amarilla, pero hay un riesgo alto de contagio porque muchos ticos viajan a países en riesgo, principalmente a Colombia. La Caja comenzará a inmunizar con un primer lote de 13.500 vacunas. Luego ingresará una compra de 10.000 dosis y 20.000 dosis más se tienen previstas que ingresen en el 2026. La lista de los establecimientos usted la puede consultar en las redes sociales de la Caja. En esta primera etapa va a iniciar la Caja a vacunar con un lote de más de 15.000 vacunas y se espera también realizar una compra de 10.000 dosis antes de que finalice este 2025 para continuar con esta estrategia, tomando en cuenta que Colombia es uno de los países donde se mantiene esta alerta contra la fiebre amarilla por la gran cantidad de casos que se han registrado en este país. Gracias, Tracy. Disponible en 23 áreas de salud. Hacemos una pausa, regresamos.
Iniciamos nuestro último bloque de informaciones contándole que más de 150 personas fueron estafadas por una agencia de viajes. La cifra perdida para estas familias ronda los $200,000. La Fiscalía tiene el caso bajo investigación. Su maleta y su pasaporte quedaron listos para viajar junto a su hija a Jamaica. Sin embargo, ese sueño se esfumó. Doña Irma es una de las 157 personas que fueron estafadas por una agencia de viajes. Me contactó una abogada llamada en ese momento Glenda. Me informó que la señora Melissa estaba enferma, muy enferma, y que el viaje no se iba a poder realizar. Según publicó la agencia el 18 de noviembre en su perfil de Facebook, ellos fueron víctimas de un fraude cibernético que les generó pérdidas económicas y eso provocaría inconvenientes con sus clientes. Sin embargo, el incumplimiento viene desde el año pasado. Se hizo un depósito de $2,700 a la hija Chrisley de Melissa, la que es como la cabecilla de toda la estafa. De ahí uno se siente mal, uno dice, ¿por qué me pasa esto? Seguro solo a mí me pasa, fui muy ilusa, fui muy confiada. El modus operandi de esta agencia se basaba en cambiar el nombre en sus redes, cancelar viajes a última hora y pedir el dinero de forma inmediata. Diciembre, no me hagas caso, diciembre. Ya le estoy generando las reservas, ayúdeme con el depósito porque tengo chance al mediodía legal. Noticias Repretel llamó en varias ocasiones a la agencia y a la abogada que firmaba los contratos. Sin embargo, ninguna de las dos atendió. La Fiscalía Adjunta de Fraudes de San José ya tramita el caso bajo el expediente número 25-000330-1220-PE. De momento, la Fiscalía de Fraudes, por reserva legal, privacidad de la investigación y en procura de no poner en riesgo aquella, se ve imposibilitado brindar declaraciones o información en apego a los artículos 295 del Código Procesal Penal y 346 del Código Penal, relacionado con la divulgación de secretos. Es hacer un llamado a conciencia a todas las personas que hayan adquirido algún plan con Bento Tours o Viajando CR para que se presenten a la Fiscalía, presenten su caso, hagan la denuncia. Pese a que los contratos parecían ser reales, los números de cédula jurídica no correspondían a la agencia y más bien eran de una sociedad anónima que incluso comprobamos que está morosa. Hoy, estas familias ven como sus sueños y dinero desaparecieron por completo a manos de una familia que manejaba esta agencia. El caso continuará en investigación y se une a los recientes que se han reportado en nuestro país. Y posiblemente los ahorros de muchos años. Hacemos una pausa, regresamos. Hora de irnos, muchísimas gracias por su compañía. Recuerde que a las 9:58 en punto volvemos con nuestra última edición. Les dejamos ahora con Deportes Repretel, cuídense mucho.